vamos a escuchar acá lo tenemos en pantalla, a Cayetana de Toledo, ¿no? Quien, recordemos, logró que reconozcan en España a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. Muy bien. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias de corazón y de cabeza al Inter-American Institute for Democracy. Gracias, querido Carlos, Beatrice, directora, y a todos ustedes por esta mañana tan feliz para mí aquí en Miami, ¿no? He hecho un recorrido por este maravilloso Museo de la Diáspora y es un recorrido obligatorio para cualquiera que quiera conocer lo dura que ha sido y sigue siendo la batalla por la libertad en tantos sitios y lo crueles y poderosos que siguen siendo también sus enemigos, ¿no? Este premio me honra y me sorprende. Me honra porque lo conceden personas que han fundado y formado una organización, personas a las que admiro profundamente. Y si me lo permiten, me gustaría mencionar de forma especial a una de ellas. Lo vi por última vez hace 3 veranos en la reunión anual de la Fundación Internacional por la Libertad en Madrid. Pronunció en ese foro unas palabras llenas, como todas las suyas, de inteligencia y de valor y de belleza y del sentido del humor. Y lo hizo lentamente, vacilantemente, con la ayuda de su hija y ante la mirada conmovida de una legión de admiradores y de amigos, ¿no? Muchos lloramos en ese acto y como un año después también lloramos su muerte. Carlos Alberto Montaner fue un referente intelectual, moral y vital y un caballero. Un hombre como deben ser los hombres, y en el genérico hombres incluyo a las mujeres, claro. Un hombre libre, libre sin tregua, libre hasta el último instante, libre hasta el final. Y desde aquí quiero trasladar mi recuerdo, mi homenaje y mi abrazo a su familia. He dicho que este premio también me sorprende, y es que es un premio al periodismo de opinión concedido a una política en activo y a una política que en la cruenta, a veces descarnada batalla contemporánea entre la opinión y los hechos, se decanta tajantemente por los hechos. Los políticos han perdido el respeto a los hechos y los periodistas, que eran los guardianes de los hechos frente a los políticos, se han pasado de bando. El resultado es un desvarío y un carnaval, ¿no? Los hechos se consideran opiniones y las opiniones se consideran hechos. Y la verdad ha muerto, o casi. Podría teorizar largamente sobre esta cuestión y también sobre la evolución de la libertad de expresión en los últimos años. Cómo la corrección política degeneró en totalitarismo cultural. Cómo ahora el derecho a ofender y a ser ofendidos, que yo reivindico como fundamento de la tolerancia y por tanto de la democracia, empieza a confundirse con el derecho a mentir impunemente. Y cómo nuestra primera obligación como demócratas es impedir que ese falso derecho a la falsificación que caracteriza a las dictaduras pueda ser asumido por nuestros órdenes democráticos y nuestros líderes, ¿no? No podemos renunciar a la verdad en nombre de la libertad. Sin verdad no hay democracia. Sería simplemente un occidente DeepSeek, ¿no? Por decirlo al modo chino. Ese occidente DeepSeek es o sería un tigre de papel, ¿no? Decía que podía alargarme sobre estas cuestiones, pero hoy no quiero perderme en disquisiciones abstractas. Cerca de aquí, millones de personas sobreviven bajo un régimen criminal. Cerca de aquí, una mujer extraordinaria, una heroína, lucha en la clandestinidad por la liberación de su país. Sí, María Corina Machado. A ella le dedico este premio. Y por eso quiero hablar hoy de Venezuela, que es hablar de Cuba, y de Nicaragua, y de Bolivia, y de España, y de Europa, y de los Estados Unidos, y del conjunto de Occidente. Es decir, de lo que somos y lo que queremos ser. Y quiero hacerlo con ánimo práctico. Entonces voy a exponerles un modesto plan para Venezuela. Una alternativa al cóctel de cinismo
y resignación que circula en los coquetos penthouses de la comunidad internacional. Ese plan tiene 7 puntos que intentaré desgranar de forma telegráfica. Me han dicho 7 minutos, pero quizá me extienda uno más. Primero, ¿cómo no? Decir la verdad y asumir sus consecuencias. El 28 de julio por la noche, ante el impúdico robo de las elecciones por parte de Maduro y su banda, María Corina pronunció una frase luminosa, decisiva. Dijo: defender la verdad no es violencia. Violencia es ultrajar la verdad. Efectivamente. De ahí el estupor, el escándalo que producen las contorsiones retóricas, la complacencia de buena parte de la comunidad internacional. A estas alturas todavía hay gobiernos democráticos que no califican a Venezuela como una dictadura. Estas 4 palabras, Maduro es un dictador, se niegan a pronunciarlas, buscan excusas, subterfugios, eufemismos, se ahorcan en su propia prosa con tal de no decirlo. Y uno de esos países es España. La izquierda española solo ve dictaduras en ojo ajeno, durita con los dictadores muertos, Franco, y blandita con los dictadores vivos, los Castro, los Maduro. O peor aún, trabaja para blanquear a los dictadores que considera suyos. El gobierno de España no solamente se ha negado a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, en contra del mandato expreso del Parlamento español, por cierto, sino que hace unos días el ministro de Exteriores fue un pasito más allá. Dijo que Maduro representa internacionalmente a Venezuela y que, por tanto, España no puede desconocerlo como presidente. Es decir, legitimó el golpe de Estado. Se proclamó cómplice de un golpista y de un usurpador. No es el único. Menos explícita, por supuesto, la Unión Europea también está traicionando su compromiso fundacional y esencial con la democracia. La postura oficial de la Unión Europea es la siguiente: no ganó Maduro, pero tampoco ganó Edmundo. Entonces, ¿quién ganó? Napoleón Bonaparte. Y luego dicen que hay que combatir los bulos y la desinformación y las fake news en red, ¿no? No reconocer el resultado del 28 de julio es un doble atentado contra la realidad y contra la democracia. Es sentar un precedente diabólico que habilita a cualquier aspirante a déspota a desconocer la voluntad popular en su país. Y es legitimar y promover la posverdad que es propia de las dictaduras. Lo dije antes y lo repito: sin verdad no hay democracia, solo ruido y furia y relatos en combate. Violencia, como dijo María Corina, verbal, civil y política. Segundo punto del plan: ser valientes. Bastaría con una milésima parte de lo que son los dirigentes y los ciudadanos y el pueblo de Venezuela y de Cuba y tantos otros. Hostigados, secuestrados, torturados, asesinados, los venezolanos se han jugado la vida. Han salido masivamente a votar, con todo en contra. En una gesta épica sin precedentes, en una muestra de responsabilidad individual y civil sin parangón, han recopilado las actas, las han exhibido ante el mundo, han probado su victoria. No les pidamos más gestos de heroísmo. Seamos nosotros decentes. Hay que acabar con la vieja trampa del apaciguamiento. Elecciones legislativas ahora, convocadas por un golpista. Pero qué broma macabra es esta. Los venezolanos ya votaron. ¿Y otro proceso de diálogo? Como los 20 anteriores, igual de inútiles, o más bien igual de útiles para la dictadura. El apaciguamiento no apacigua a los tiranos, al revés, los envalentona. El apaciguamiento lo único que apacigua son las conciencias tiernas y los bolsillos hondos de sus patrocinadores. Es un negocio próspero. Y si no, pregúntenselo a José Luis Rodríguez Zapatero, el campeón del diálogo, un impúdico operador de Maduro y, ojo, de China, un hombre que trafica con el sufrimiento de los presos políticos, un individuo capaz de utilizar al yerno secuestrado del presidente electo como elemento de chantaje.
Desgracia para Venezuela y vergüenza para España. Por suerte el mundo entero ya va conociéndolo. Tercer punto. Impulsar la acción de la justicia. No sé cuántos de ustedes habrán leído o conocen los informes de Naciones Unidas y de Human Rights Watch sobre Venezuela. Son estremecedores. Mujeres embarazadas golpeadas, personas discapacitadas secuestradas, niños, adolescentes torturados que escriben cartas a sus madres diciendo que quieren suicidarse. En realidad, el régimen de Maduro ni siquiera puede calificarse como una dictadura, es casi ennoblecerlo. Es un cártel criminal, una organización dedicada al narcotráfico y al terrorismo al que hay que aplicar una solución policial y judicial. ¿A qué esperarán tantos gobiernos democráticos para adherirse a la causa abierta contra Maduro en la Corte Penal Internacional? Y sobre todo, ¿a qué espera el fiscal Khan también para actuar? Los venezolanos no tienen tiempo, como no lo han tenido los cubanos. El tiempo en Venezuela se cuenta por muertos y por exiliados, 8 millones ya. ¿Está el resto de América, están los Estados Unidos dispuestos a seguir acogiéndolos? Sobre eso diré algo luego. Cuarto punto, endurecer y ampliar las sanciones. Se lo advertimos al presidente Biden y a Bruselas en vísperas del 28 de julio. No rebajen las sanciones, no lo hagan. Es peor que un gesto inútil, es un balón de oxígeno para la dictadura y así fue. No escucharon. Hay que elevar la presión al máximo. Maduro, Diosdado y su banda deben saber que el coste de atrincherarse en el poder es netamente superior al de marcharse. Que el puente de plata, que con tanta generosidad le tendieron las fuerzas democráticas, es su única opción. Sus cabezas valen hoy tanto como la de Bin Laden, por cierto. Mediten y meditemos gravemente sobre lo que esto significa y actuemos en consecuencia. ¿Reunirnos con esta gente? ¿Negociarnos con ello como si reunirse con Bin Laden? Seamos mínimamente coherentes, ¿no? Quinto punto. Hay que dejar de financiar a la dictadura. Parece lógico, ¿no? Common sense. Pues increíblemente no lo es tanto. Seguí con enorme interés y con ilusión la audiencia de confirmación de Marco Rubio como secretario de Estado. Le escuché explicar que el régimen de Maduro es una organización criminal que sirve a los intereses de China, de Rusia y de Irán, incluso en su propio territorio. Y también le escuché afirmar que Chevron lleva años llenando las arcas del régimen y que esto tiene que cambiar. Pues a ver si es verdad. A ver si los lobbies petroleros o de cualquier otro tipo no acaban dejando los compromisos de la nueva administración en papel mojado. Sería una decepción mayúscula y un error garrafal. Venezuela necesita inversión extranjera, como Cuba, y nosotros necesitamos invertir en Venezuela y en otros sitios, y como Cuba. Pero para eso antes tiene que invertir en democracia, que además es la inversión más segura y más rentable. Y lo que vale para Chevron, vale para Repsol. Hasta ahora, Repsol no ha querido asumir las consecuencias económicas de su apuesta por la Venezuela chavista. Por eso sigue ahí haciendo negocios, cobrándose las deudas. Vale, pero entonces tendrá que asumir las consecuencias morales. Sus acuerdos y fotos con Delcy Rodríguez el pasado septiembre, en plena ola golpista y represiva, son éticamente inaceptables. Y es hora de decirlo. Punto 6. Utilizar todos los mecanismos a nuestro alcance para deponer a Maduro. Todos. Por ejemplo, ¿saben ustedes que en el año 2005 la ONU, las Naciones Unidas, adoptó el principio de la responsabilidad de proteger, que lo compromete a intervenir en aquellos estados que cometen crímenes de lesa humanidad contra su población? Y sin embargo, nadie lo invoca. ¿Por qué? ¿Preferimos que intervenga un mercenario bien pagado a que lo haga un organismo internacional con toda su legitimidad a cuestas? Dice bastante nuestro compromiso con las instituciones. Y punto 7. Tenemos que forjar una gran alianza transatlántica por la democracia, que lleve la libertad no solamente a Venezuela, sino también a Cuba, Bolivia, Nicaragua, y que la proteja y promueva en nuestros propios ámbitos de decisión. Esa debe ser y es la verdadera vocación internacional de España. Estamos en el centro de un triángulo cuyos vértices son Europa, Estados Unidos y América Latina. Tenemos que aprovecharlo y asumir nuestra obligación histórica
Tenemos que ejercer de puente y catalizador de un espacio de y para la libertad. Con el actual gobierno español será imposible, claro. ¿Cómo va a defender la libertad en Venezuela quien trabaja para socavarla en España? Pedro Sánchez, de hecho, hace mucha más oposición a Trump que a Maduro. Ya estaba alineado con el Grupo de Puebla y ahora se está alineando y cada vez más explícitamente con China. ¿España, satélite de Xi de Pekín en Europa? Lo que nos faltaba. Tenemos que impedirlo y lo vamos a impedir. También en España hay una alternativa y, por tanto, una esperanza. Y con esto acabo. Con un mensaje para la administración Trump. Hagan honor a sus compromisos. Defiendan para los venezolanos lo mismo que reclaman para los americanos. Libertad, seguridad y prosperidad. Lo mismo vale para los cubanos, por supuesto, y nicaragüenses y bolivianos. Y no olviden nunca que lo moral es lo eficaz. Revocar el estatus de protección temporal para los venezolanos no es justo ni es la solución. Perjudicaría a miles de familias trabajadoras y respetuosas de la ley que no han elegido exiliarse, sino que han huido de la represión y de la miseria. Y no resolvería el gravísimo desafío a la seguridad que plantean el Tren de Aragua y otras organizaciones criminales patrocinadas por el propio régimen. ¿Quieren una América segura? Depongan a Maduro. ¿Quieren que los venezolanos vuelvan a su país? Libérenlo. Want to make America great again? Make Venezuela and Cuba free again. Este sí que sería un testimonio indiscutible de grandeza, el legado de una verdadera edad de oro. Muchísimas gracias. Para dar las conclusiones del evento, invitamos al doctor Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia, experto en Derecho Constitucional, máster en Ciencia Política y Sociología, profesor de Derecho Constitucional que se desempeñó al frente de varios ministerios durante los gobiernos del presidente Sánchez de Lozada en Bolivia. Adelante, doctor. Empiezo agradeciendo la presencia de Cayetana Álvarez de Toledo, que con la brillante exposición que acabamos de escuchar ha dado razón a ese consenso unánime del Consejo y del Directorio del Inter-American Institute for Democracy al concederle el premio al periodismo Horacio Aguirre en la mención de opinión. Y es un premio al periodismo a una política en activo, porque la señal es que esta es la clase de políticos que queremos. Esta es la clase de políticos que necesitan las democracias en las Américas y en el mundo. Porque la tarea de la gente de bien que quiere libertad es recuperar la calidad y el valor de la política, porque las dictaduras para destrozar la democracia lo primero que han hecho es asesinar la reputación de la política y los políticos. Los políticos son el reflejo de la sociedad. Y la dictadura que quiere cambiar la libertad por crimen organizado y por oprobio, lo que ha hecho durante todo este siglo, desde la unión de Chávez con Castro y con Lula el año 1999, ha sido destrozar la política, los políticos y los partidos. Por eso es que hoy día tenemos premiada a una periodista que es política y que además representa el liderazgo de la mujer en las Américas y en el mundo, desde un país tan importante como es España. Me voy a permitir hacer unas cuantas puntualizaciones y reflexiones en torno a la presentación de Cayetana. Primero, ratificar algo que dijo Beatriz a medias, y es que un libro mío titula La lucha contra las dictaduras tiene amigos de mentira y enemigos de verdad. Amigos de mentira porque cuando la lucha contra las dictaduras necesita respaldo, para llegar a los amigos necesitas largas audiencias, necesitas largos trámites, a veces hasta lobbies. En cambio, los enemigos de verdad te persiguen toda la vida. Y te persiguen con sistemas como el asesinato de la reputación, character assassination, hasta el asesinato físico.
Uno de los premiados el año pasado con el premio que otorga el Inter-American Institute for Democracy al legado de la libertad y la democracia fue el fallecido Fernando Villavicencio, un periodista, un político al que el sistema transnacional del socialismo del siglo XXI decidió asesinar. El socialismo del siglo XXI, las dictaduras matan emocionalmente a los presos políticos, a la gente que tortura, matan a sociedades completas, sometiéndolas al oprobio y llevándolas a la miseria, porque el producir miseria no es una consecuencia de las dictaduras, es su objetivo, porque cuanto más pobre y miserable es el ser humano, más depende del control estatal que ellos ejercen con violencia y con terrorismo de Estado. Las dictaduras son especialistas en falsificar y realmente gracias por la mención, Cayetana, a nuestro fundador y expresidente Carlos Alberto Montaner, que fue uno de los que instituyó estos premios para reconocer desde nuestra pequeña posición a la gente que necesita ser respaldada para seguir luchando como tú. Y gracias por dedicarle este premio a María Corina Machado, que ha pasado de ser la líder del pueblo venezolano, que ha derrotado permanentemente y seguirá derrotando hasta conseguir la libertad de los venezolanos frente a la dictadura, ha pasado de ser la líder venezolana a ser la líder latinoamericana y la líder mundial. Es una mujer que ya quisieran tener otros países, otras sociedades, pero que va a inspirar la aparición de otras María Corinas en esta lucha permanente por la libertad y por los derechos humanos. España. Entre los aportes en el análisis de este siglo que nos trae el crecimiento de las dictaduras en las Américas, yo he presentado el concepto ampliamente difundido ahora de gobierno paradictatorial. Un gobierno paradictatorial es un gobierno que se elige en un sistema democrático, que se gana democráticamente, pero que cuando el gobernante llega al poder, como le debe el haber llegado a esa posición de poder al sistema dictatorial, que lo ha financiado, que lo ha mantenido en 3, 4 o 5 campañas y que finalmente lo ha llevado al poder, de inmediato convierte su gobierno en un gobierno al servicio de las dictaduras. Y lo hace primero con una clara señal de política exterior y luego con recursos de política interna que terminan sacrificando a su propio pueblo. Los gobiernos paradictatoriales hoy día en las Américas son México, pasó López Obrador y ahora está la señora Sheinbaum, Lula del Brasil, que salió de la cárcel para tomar el poder y servir a todos los dictadores, Colombia con Petro, y la señora Xiomara Castro de Honduras. Se ha desmarcado de ese grupo el presidente Boric de Chile y está en ese grupo el señor Sánchez de España. Creo que en el marco de la descripción de la realidad objetiva que ha realizado Cayetana Álvarez de Toledo, hay que empezar a considerar y a señalar al presidente del gobierno español y a su gobierno como el gobierno paradictatorial de Europa, como el gobierno democrático que sirve a las dictaduras con el instrumento que puede, con los instrumentos que aquí se han descrito, porque el punto de partida de la defensa de la libertad y del fin de las dictaduras es la denuncia con hechos concretos y verdaderos. Y Pedro Sánchez es un paradictatorial, como lo demuestran todas sus actuaciones, sostenidas inclusive en el tema presente respecto a la elección pasada del 28 de julio en Venezuela. El Instituto Interamericano por la Democracia hace foros permanentes y al empezar este año hicimos el foro Quo Vadis Venezuela 2025. La principal conclusión de ese foro fue que ha llegado el tiempo del uso legítimo de la fuerza para liberar al pueblo de Venezuela y para recuperar su soberanía. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Con la asistencia de expertos de toda la región, de Estados Unidos, de América Latina, políticos, académicos, periodistas, dirigentes de la sociedad civil. Porque
Venezuela hoy día, como lo ha indicado también Cayetana, no merece ni siquiera el rótulo de dictadura, porque ese es un concepto político. Venezuela hoy día es un país ocupado, es un país invadido por un grupo criminal militar de orden transnacional que detenta el poder por la fuerza. Lo único que sostiene a ese grupo es el uso de la violencia, el uso de la fuerza, la violación institucionalizada de derechos humanos y la comisión de crímenes de lesa humanidad. Para sostener un narcoestado, cuyas cabezas principales tienen recompensa de $25 millones cada uno, Maduro y Diosdado Cabello, establecida por la justicia de los Estados Unidos, cuyo soporte a lo que es la guerrilla y el crimen organizado puede verse hoy día en el Catatumbo de Colombia y en el Tren de Aragua expandido por todas las Américas, y cuya actividad criminal es indiscutible. Entonces, el pueblo venezolano ha hecho lo que tenía que hacer. Se ha organizado, ha empezado con la derrota de María Corina, que ha inferido María Corina en la elección primaria, 93.57% de apoyo. Y esa derrota, además de ser una derrota a la dictadura, lo fue a la oposición funcional venezolana, que no había podido, porque no quería sacar a los venezolanos del oprobio en el periodo del gobierno legítimo que tuvieron. Después derrotó constantemente a la dictadura hasta llegar al 28 de julio. Cuando vino la etapa de la narrativa después del 28 de julio se volvió a derrotar, y por eso Venezuela tiene hoy día un presidente electo que debe convertirse en presidente constitucional. La obligación del señor Edmundo González Urrutia es jurar a su cargo para ejercer la representación de Venezuela, que no es poca cosa porque es la representación soberana. No importa dónde jure, porque él no jura en Venezuela, no porque no quiere, sino porque no puede, porque no lo dejan llegar. Entonces su tarea es asumir la representación soberana de Venezuela para desde esa función, como jefe de Estado, como jefe de gobierno, como jefe de las relaciones internacionales y como comandante en jefe, iniciar la recuperación de la soberanía y del territorio de su país, utilizando los acuerdos de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o la Convención de Palermo contra el Crimen Organizado Transnacional o acuerdos bilaterales o multilaterales con los cuales puede formar y bajo su mando dirigir una fuerza de tarea multinacional más de carácter policial que militar para sacar al crimen organizado que está ocupando y que ha invadido Venezuela. Esa es su tarea. Esa es la tarea fundamental en la que hay que trabajar para fortalecer y constituir el gobierno constitucional de Venezuela, porque los venezolanos tienen la herramienta y a través de esa herramienta van a producir lo que ha reclamado hoy día María Corina, que es que la comunidad internacional pase de ser un amigo de mentira a ser un amigo de verdad. Gracias. Ya hemos escuchado entonces esta conferencia, Los enemigos de la libertad de expresión, en la cual habló Cayetana de Toledo, ¿no? Cayetana de Toledo, recordemos que fue la que logró que Edmundo González Urrutia sea reconocido como presidente electo en España, por España, ¿no? Y también por la Unión Europea. Lo que ha mencionado precisamente, hizo un análisis durante su discurso Álvarez de Toledo, quien criticó, ¿no? Criticó también, denunció que los políticos han perdido el respeto a los hechos y los periodistas se han pasado de bando. Los hechos se consideran opiniones, las opiniones hechos, y la verdad ha muerto, enfatizó. No podemos renunciar a la verdad en nombre de la libertad. Sin verdad no hay democracia. Pero también hizo un análisis de la situación de Venezuela, quien la Española dedicó este premio a la líder opositora María Corina Machado y presentó un plan de 7 puntos. Son 7 puntos para enfrentar al régimen de Nicolás Maduro. Cerca de aquí, millones de personas sobreviven bajo un régimen criminal, advirtió. El primer punto:
de su propuesta es decir la verdad y asumir sus consecuencias. En ese sentido, citó a Machado: defender la verdad no es violencia. Denunció que algunos gobiernos democráticos aún evitan calificar a Maduro como una dictadura y apuntó directamente a España. Durita con los dictadores muertos, franco, y blandita con los vivos. También sostuvo que no reconoce los resultados del 28 de julio. No reconocer los resultados del 28 de julio es un doble atentado contra la realidad y contra la democracia. El segundo punto es ser valiente. Según Álvarez de Toledo, los venezolanos se han jugado la vida, salieron masivamente a votar contra todo, en contra, ¿no? En contra de todo. Tercer eje de su plan se centró en impulsar la acción de la justicia. Recordó los informes de la ONU y de Human Rights Watch, que calificó de estremecedores, y sostuvo que el régimen de Maduro es un cártel criminal. En cuarto lugar, instó a endurecer y ampliar las sanciones. Seguidamente, el quinto ítem llamó a dejar de financiar a la dictadura, subrayando que parece lógico, pero increíblemente no lo es tanto. El sexto punto de esta propuesta es utilizar todos los mecanismos a nuestro alcance para deponer a Maduro. Finalmente, el séptimo lugar destacó la necesidad de forjar una alianza transatlántica por la libertad para apoyar a los pueblos de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia. Este mensaje, en un mensaje también dirigido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluyó con una afirmación categórica: quieren una América segura, depongan a Maduro. Fuertes palabras durante su alocución, ¿no? Entonces, esto es lo que dijo Cayetana Álvarez durante su alocución, pero quien también después tomó la palabra, quien también tomó la palabra, entonces, Carlos Sánchez, el director ejecutivo del Instituto Americano por la Democracia, tomó la palabra y él mencionó que ni siquiera el uso legítimo de la fuerza. Es importante ya utilizar la fuerza en este punto para que vuelva la democracia a Venezuela. También habló que Venezuela no es ni siquiera ya una dictadura, sino es un narcoestado y lo soporta la guerrilla. También habló de Catatumbo y habló también sobre el tren de Aragua que sirve de soporte a Nicolás Maduro. Y un mensaje fuerte le dio a Edmundo González Urrutia, y es que juraméntese, no importa en dónde, ha dicho, no importa el lugar en donde te vas a juramentar, pero tienes que hacerlo ya para que puedas poner orden en Venezuela, porque ha mencionado, no es que Edmundo no se juramente porque no quiere juramentarse en Venezuela, es porque no puede, porque hay un régimen, y obviamente si Edmundo González pisa suelo venezolano será arrestado, y así lo ha mencionado precisamente en más de una ocasión, lo ha mencionado ya Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, este es el mensaje que han mandado desde esta conferencia los enemigos de la libertad de expresión, y habló Cayetana también de Toledo, quien brindó estos puntos importantes, ¿no? Entonces, hemos escuchado a cada uno, y ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. También hemos visto el mensaje de Eric Prince en esta entrevista, en donde ha hecho fuertes revelaciones de lo que ha pedido también Estados Unidos, y también un encuentro que tuvo en 2020, ¿no? Entonces, muy bien, entonces esto es todo por mi parte. Tenemos también una encuesta en el canal. Muy bien, en breve vamos a finalizar esta encuesta. Muy bien, tenemos esta encuesta en el canal. También recordarles que en un inicio escuchamos a Diosdado Cabello, quien arremetió en contra de todos, en contra de Estados Unidos, en contra de María Corina, Juan Guaidó, Edmundo González,
y por supuesto también en contra por el caso de la USAID, ¿no? Entonces este es el mensaje que hemos querido traerles hoy. Vamos a finalizar esta encuesta. Recuerden que es una encuesta interna. ¿Crees que Estados Unidos logre acabar con la dictadura en Venezuela? Sí, un 77%, no un 12%, tal vez un 5%, no sabe, no opina un 4%, 3.400 votos. Recordar que esta encuesta es interna del canal, ¿no? Entonces, la mayoría opina que sí, Estados Unidos puede acabar. Ha habido una reunión, se ha develado el día de hoy que hubo una reunión en 2020, 5 años después, se vuelve a reunir Richard Grenell con el régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Así lo reveló Eric Prince, así lo reveló el día de hoy Eric Prince en esta entrevista en donde hizo énfasis que hubo una reunión, que él estuvo presente en esa reunión en México 2020 con Richard Grenell y el régimen de Nicolás Maduro Moros. ¿Qué habrán hablado en esa reunión? Lo único que mencionó es que le exigieron a Nicolás Maduro que se vaya a donde sea con todo el dinero, pero que se vaya. Sin embargo, 5 años después continúa Nicolás Maduro en esta dictadura en Venezuela, ¿no? Entonces, no es la primera vez que Richard Grenell hace tratos con Nicolás Maduro. Ya así lo ha revelado Eric Prince, el jefe de Blackwater, ¿no? Entonces esto es todo por mi parte. Muchas gracias a todos los que se conectaron ya. Mañana inicio de una nueva semana. Excelente inicio de semana para todos. Nos vemos en un próximo video. Somos El Búnker Digital, tu lugar seguro de información.